Bueno, bienvenidos a todos, a todas. Muchas gracias por asistir a mi charla. Les voy a contar un poco de mí. Soy Carlos Gauto, como me presentaron brevemente. Los invito ahí en charloautomatiza.tech, me pueden decir Charlie, están mis redes. Me gustaría ya ir al margen de mi presentación, ir un poco al tema que nos trae hoy, así que muy rapidito. Los invito a que estemos en contacto. Soy de Buenos Aires, Argentina. Bien, esta es nuestra agenda del día de hoy. Vamos a hablar un poco de las limitaciones del ciclo de construcción de software tradicional, por llamarlo de alguna manera. Vamos a hablar un poco de qué significa desarrollar software AI First. Vamos a hablar un poco también de qué es un MCP Server. Y vamos un poco a validar esta propuesta de conversar con nuestro backlog. Y luego vamos a hacer algunas conclusiones al respecto. Creo que un poco la expresión ahí de Charlie que está en su computadora, un poco expresa las limitaciones que tenemos actualmente en el ciclo de construcción tradicional, por así decirlo, que es bien conocida la desconexión entre lo que queremos de alguna manera o pensamos que queremos construir versus lo que en definitiva se termina construyendo, ¿no? Siempre tenemos diferentes gaps, idas y vueltas, desencuentros con los diferentes roles que ocupan, que existen dentro de nuestro equipo de construcción. Es algo bastante natural de que entre lo que se termina construyendo y lo que pensamos que queríamos hacer, hay diferentes, hay como una brecha, ¿no? Y luego tenemos, por otra parte, los procesos manuales que tienden a ser lentos, que tienden a ser propensos a errores, como tenemos que tanto empezar nuevos proyectos como iterar sobre los existentes. Un poco atado también a la desconexión que existe entre lo que queremos hacer versus lo que estamos haciendo y lo que terminamos haciendo, caemos en muchos procesos manuales que tienden a ser lentos y muchas veces propensos a errores. Y el tercer punto, por citar solamente algunas de las limitaciones con las que cuenta el ciclo de desarrollo tradicional, es la falta de feedback automático y constante, ¿no? En todo momento, a nosotros nos gustaría saber en todas las etapas en las que estamos avanzando si estamos bien, si qué nos falta o si estamos yendo por el rumbo correcto, ¿no? Y eso hoy es bastante difícil quizás de conseguir. Cité solamente algunas, ¿no? Claramente nuestro proceso tradicional tiene muchas otras más. ¿Qué significa que pensemos la construcción de software desde el punto de vista AI First? ¿Qué significa? Que lo que pensamos construir y lo que construimos pone a la inteligencia artificial siempre en el centro. Aprovechamos todas las diferentes herramientas con las que tenemos disponible y hacemos que nuestro ciclo de desarrollo gire en torno a todo lo que nos propone la inteligencia artificial. Y luego, ¿qué es lo que podemos hacer también a partir de girar en torno hacia todas las capabilities que tenemos disponibles mediante el uso de herramientas de inteligencia artificial? Que es pensar en la automatización tanto de procesos, de pruebas, la automatización incluso de cómo construir nuestra solución desde el inicio. Incluso podemos pensar en la automatización de absolutamente cada parte del ciclo de construcción, o eso es lo que planteamos cuando pensamos en desarrollo AI First, desde la idea, desde usar la inteligencia artificial para pensar la idea y pasar por las diferentes etapas dentro, sea de desarrollo, de construcción, incluso de implementación. Y por último, la clave del desarrollo AI First es apoyarnos en la colaboración con todo lo que son los agentes de inteligencia artificial. Que hoy no aprovechar de eso claramente nos hace correr muy detrás cuando queremos construir nuestras soluciones. Entonces, es un poco la idea inicial de a qué nos referimos con construir software AI First. Y ahora hablar un poco de qué es un MCP Server, que de alguna manera, para quienes venimos trabajando y utilizando, y muchos de ustedes seguramente lo habrá pasado, con herramientas de inteligencia artificial, en un momento lo que nos empezó a ocurrir con bastante frecuencia es que de alguna manera necesitamos agregarle el contexto de lo que tenemos que hacer, porque es súper inteligente para hacer muchas cosas, pero no conoce el problema que yo tengo que resolver, ni conoce a detalle las herramientas con las que yo dispongo. Entonces, de alguna manera, a partir de noviembre del año pasado, se liberó
este framework que nos permite de alguna manera maximizar todo lo que ya nos daban los LLMs, pero mediante el uso de las tools, de poder conectarle, así como uno tiene quizás en el desarrollo tradicional poder traer información de otras APIs, de N APIs, de alguna manera poder potenciar con tools de una manera muy simple, sin estar pensando cómo me voy a conectar a esa herramienta, sino directamente aprovechar todo lo que esa herramienta me provee con un nivel de abstracción que me permite simplificar toda esa adopción y uso. Entonces, de alguna manera, los MCP Server de alguna manera vinieron como a cubrir ese gap que teníamos, que era el de, teníamos una herramienta muy poderosa, los LLM nos resuelven muchas cosas, pero le falta que nosotros le podamos agregar partes de nuestro contexto, parte de las herramientas que nosotros utilizamos, y hoy hay ya un ecosistema muy grande que pueden buscar en internet de toda la lista de MCPs que hay disponibles. Hoy vamos a estar hablando de algunos, y también hay guías incluso, bastante simples, para que ustedes mismos puedan crear sus propios MCP servers en base al conjunto de herramientas que necesiten y a la solución a la solución propia de su contexto. Entonces, vamos a hablar de MCP como un puente entre las aplicaciones, el conjunto de herramientas, que en esa unión de alguna manera me va a permitir maximizar aún más todo lo que ya nos dan los LLMs. Y ahora vamos un poco a esta idea o a este caso de uso o a esta premisa que nos trae hoy acá, que es ¿cómo se imaginan ustedes, o qué lindo que sería, ¿no?, poder nosotros, mediante el lenguaje natural, comenzar a conversar con nuestro backlog, ¿no?, y empezar a preguntarle cosas como, por ejemplo, ¿qué tengo para hacer hoy? O que incluso me defina prioridades, o que me ayude a avanzar con el conjunto de tareas que tengo disponibles. E incluso hasta a automatizar cosas que quizás a priori pensaríamos que no son automatizables. Entonces, con esta premisa de conversar con tu backlog, hoy le traigo un caso de uso para poder un poco validar eso, ¿no? Esa comunicación, esa priorización inteligente, tener información en tiempo real de en qué punto estamos situados, y obviamente vamos a hablar de pruebas automatizadas. En particular vamos a hablar de dos MCP. Vamos a hablar del MCP de Playwright, para quien no conozca. Playwright es una herramienta que nos permite hacer automatización de pruebas web y de APIs también, y que ha lanzado hace un tiempo su MCP. Y también vamos a utilizar como caso testigo para ilustrar esta presentación el MCP de GitHub para todo lo que es la gestión y acceso de los tickets que tiene un backlog tradicional. Eso podría reemplazarse por el MCP de Jira o por cualquier otra herramienta similar. Entonces, para ilustrar este caso, tenemos nuestra aplicación que se llama Galabank, que es una aplicación bancaria que en un momento se decide implementar una solución que no existía hasta ese momento, que era la de poder comprar dólares fuera del horario que tiene de mercado, ¿no? Por lo menos en Argentina tenés una franja horaria en la cual vos podés hacer compras y luego que se cierra esa franja no puedes hacer esa compra. Entonces, nuestra aplicación, nuestro incremento de producto, lo que propone es poder comprar dólares fuera de ese rango de tiempo. Y obviamente lo vamos a construir y obviamente lo tenemos que probar. Bien, entonces ese es nuestro caso de uso. Tenemos nuestra aplicación bancaria, muy típica. Vamos a tener un login, vamos a ingresar nuestro usuario y contraseña y vamos a ver el dashboard típico y clásico de una aplicación bancaria, en la cual vamos a tener las funcionalidades usuales, información de nuestras cuentas, de nuestras tarjetas, y un montón de otras funcionalidades, nuestro saldo. Por ejemplo, vamos a poder ver los movimientos que tuvimos, la información de las tarjetas, cuánto saldo hemos incurrido en cada una de ellas, y ese es un poco, perdón que se fue ahí. Ese es un poco un overview de nuestra aplicación, en la cual ahora tenemos que trabajar en este incremento de producto, que es sumar transferencias o compra de divisas fuera del horario que tiene disponible. Entonces, ahora vamos a dar un vistazo a nuestro backlog, en el cual tenemos un conjunto de tareas, tanto de construcción como de pruebas. En este caso, tenemos acá usamos GitHub, pero podríamos utilizar Jira, tenemos épicas, tenemos un conjunto de tareas con los criterios de aceptación,
con todo lo típico que usualmente cuenta un proyecto. Entonces este es nuestro backlog, que está el conjunto de todas las historias que van a hacer al incremento de producto de nuestra aplicación bancaria. Entre ellas está la funcionalidad que tenemos que probar, que incluso tenemos referencia al contexto del código y demás, de esta nueva funcionalidad de transferencias fuera del horario usual, ¿no? Fuera de esa franja. O sea que para hacer esa funcionalidad lo que vamos a tener que hacer es, de alguna manera, tener la posibilidad de programar esas transferencias, de alguna manera también cancelarlas, se tiene que dar cuenta de que si está fuera de ese horario, obviamente tiene que quedar programada, y es un poco el contexto general de lo que tenemos que hacer. Un backlog usual para algunos quizás, ¿no? Bien, ahora vamos a empezar con esto de conversar. Y para ello vamos a utilizar un IDE agéntico, en este caso vamos a utilizar Visual Studio Code, pero podríamos usar Cursor, Windsurf o el que sea de nuestro agrado. Y vamos a empezar a conversar con nuestro backlog. Entonces lo primero que le vamos a hacer, le vamos a decir es, le voy a preguntar qué tareas de testing tengo pendiente, ¿no? Algo muy sencillo, muy simple. Y mediante, como yo ya tengo integrado el MCP de GitHub, directamente él ya sabe qué es lo que tiene que ir a hacer. Y de hecho se da cuenta por el contexto, porque trae todos los issues que tiene disponible y me dice, mira, tenés para empezar a trabajar en esta historia, que es la de automatización de pruebas para la compra de $MEP de 24 horas. Incluso me dice, te sugiero que empieces por eso. Bueno, en este caso justo había una, ¿no? Pero me sugiere que arranque por eso. Entonces agarro y le digo, esto también viene un poco a tener ese paliativo de muchas de los dolores que tenemos, ¿no? Bueno, quiero más detalle y contexto de esta nueva solución, porque yo recién empecé y no hablé con el analista de producto, no hablé con el equipo de desarrollo, sé que tengo esto disponible para empezar a trabajar, ¿no? Entonces, perfecto. Como esto está dentro de todo el contexto, de alguna manera, puedo ir y decirle, bueno, dame más contexto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Perfecto. Y como está embebido dentro de nuestra misma solución, va y me va a ir a explicar. Esto también viene a solventar algo, el eterno dolor de no tener documentación. Ahora, en cualquier momento, con algunos clics y con muy pocas preguntas, nos podemos ir a traer nosotros qué es todo el detalle de qué es lo que está sucediendo. Entonces me describe todo lo que funcionalmente hace este nuevo flujo. Como insisto, obviamente vamos a tener que conversar con nuestro equipo de desarrollo, nuestro equipo de diseño y demás, pero no, esta es una forma muy simple. Entonces agarro, también le voy a decir, bueno, ¿qué otras tareas? ¿No? Porque hoy tengo muchas ganas de conversar, así que le voy a seguir preguntando al backlog, ¿qué otras tareas me sugerís que deberíamos de tomar, ¿no? Entonces de alguna manera también va a ir, sin necesidad de que yo vaya a buscar a mano el backlog, y aprovechando lo que tiene, se da cuenta que tiene que utilizar la tool del MCP Server y me empieza a listar todas las tareas, y no solamente las tareas de pruebas y demás, porque dentro del backlog tengo tareas de construcción, de despliegue, de un montón de cosas, ¿no? Notificaciones que hay que implementar, gestión de contactos, un montón de cosas que existen dentro de nuestro backlog, y de alguna manera puedo ir a buscar fácilmente y me va a dar como dijimos, ¿no? Tener ese feedback inmediato de qué es prioritario para empezar a trabajar en este momento. Entonces ya tuvimos nuestra primera conversación con nuestro backlog, le preguntamos, bueno, qué tareas de testing tengo disponible, y es más, fui más allá y le dije, ¿cuáles son todas las tareas prioritarias que tengo disponibles dentro de nuestro backlog? Perfecto. Ahora vamos a un punto interesante. ¿Qué más quisiéramos nosotros que de alguna manera sistematizar? Porque esta funcionalidad recién existe. Lo típico que vamos a empezar a hacer es, vamos a explorarla, ¿no? Porque también conocemos qué es lo que resuelve, pero no sabemos los flujos porque es algo nuevo. Entonces, ¿qué es lo que usualmente haríamos en el ciclo tradicional? Abrir la aplicación y empezar a bucear por las diferentes secciones, ¿no? Bueno, ¿qué les parece si, o qué se imaginan, o qué interesante sería, que eso le podamos decir directamente a nuestro IDE agéntico que lo haga por nosotros? Entonces, de alguna manera, eso que es repetitivo, que es constante y que lo vamos a hacer tanto para funcionalidades existentes como para nuevas, que de alguna manera le pidamos a nuestro IDE agéntico que lo haga por nosotros. Entonces, vamos a decirle a nuestro IDE agéntico que quiero hacer pruebas exploratorias sobre esta nueva funcionalidad de venta de $MEP. Porque realmente es lo que vamos a hacer como primer caso, digamos, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es tomar contacto con nuestra solución.
Entonces, le voy a decir, quiero hacer pruebas manuales sobre el flujo de $MEP. Solo eso le voy a decir. Perfecto. Algo importante, ahí dice, según las reglas del proyecto. Y después vamos a hacer un poco de zoom al respecto. Dice que, según estas reglas, lo que tiene que hacer, y él sabe todo lo que tiene que hacer, tiene que buscar referencias al flujo, iniciar las pruebas, recopilar evidencia, generar un informe, y si se detectan bugs, que de alguna manera también tenga la posibilidad de crear un issue en GitHub. Y algunos quizás dirán, bueno, ¿cómo hizo para saber todo eso así? ¿No? Porque por lo general cuando yo le pido tal cosa no es tan inteligente, ¿no? Bueno, ahora vamos a ver por qué es tan preciso y sigue con una receta de alguna manera, ¿no? Y él, perfecto, empezó a buscar las referencias dentro del proyecto y aprovechando el MCP de Playwright directamente empezó a directamente hacer esas pruebas exploratorias. Y no solamente hizo esas pruebas exploratorias, sino que fue y dijo directamente el flujo funcional documentado por nosotros, sin que nosotros le pidamos. Yo solamente le dije que quería que haga las pruebas exploratorias. Y básicamente está haciendo prácticamente lo que haría de manera tradicional. Y ahora le digo, bueno, hacer las pruebas sobre este nuevo flujo, ¿no? El flujo de programación de las transferencias. Perfecto. Va a empezar a hacer ese flujo, ahí lo mostramos. En este caso, yo lo muestro ahí, eso se puede dejar automático para que no me esté pidiendo aprobación, lo tienen que usar con mucho cuidado. Siempre nos va a pedir, por cada tool que ejecute un MCP, nos va a pedir aprobación, queda en cada uno, podés dejarlo automático. Mi sugerencia obviamente es que nosotros somos como, aprovechamos estas herramientas, pero también tomamos decisiones sobre ello. Entonces, si efectivamente está haciendo lo que queremos que haga, perfecto, avanzamos. Entonces, de alguna manera, él sabe, interpretó, analizó el MCP de Playwright y se pudo hacer el flujo por mí. Y sabe dónde tiene que ir a cliquear, y sabe qué es lo que tiene que completar. Entendió el contexto de que esto era de programación de transferencias, o de compra, mejor dicho, por fuera del horario habitual. Y empezó a hacer todo el flujo por nosotros. Ya la operación quedó programada, terminó, y de hecho ya, además de que me volvió a generar otro documento con el flujo de cancelación, ¿no? Y nos dejó dos documentos que acá vamos a ir viendo a detalle, que son dos informes de lo que usualmente haríamos, ¿no? Con cuál fue el flujo, la evidencia visual. Tenemos ahí las capturas de pantalla de qué es lo que pasó. Incluso recuperó logs y los pegó para tener de referencia de que algo tengo para revisar también de los logs. Todo eso porque son capabilities que tienen las tools del MCP de Playwright. Todo lo que usualmente haríamos de manera no sistémica o no automatizada y más exploratoria, lo hicimos con muy poquitos clics. Ustedes lo están viendo, ¿no? O sea, muy poquitos clics y con instrucciones en lenguaje natural muy sencillas. Hasta incluso se dio cuenta y dice, ojo que hay algunos errores 400 por ahí que tenés que empezar a mirar porque algo está sucediendo. Entonces, claramente vio más cosas o vio diferentes cosas que quizás si nosotros lo tendríamos que hacer de manera tradicional, no lo haríamos tan rápido y tan eficiente como lo hizo. Incluso encontró errores que había en la consola y me dijo, lo armó un reporte con toda la secuencia de pasos, qué es lo que se hizo, las capturas de pantalla, y me dijo, fíjate que incluso tenés puntos para atender, y lo hizo de manera, digamos, muy específica, concreta, práctica y rápida, por sobre todo, ¿no? Algo que usualmente nos demoraría bastante tiempo, ya tenemos algo bien consolidado y con una estructura muy buena, diría yo. Ahora vamos a automatizando la automatización. De alguna manera, como dijimos, acá empezamos a explorar, pero también ahora quiero, por ejemplo, ir a traerme ese ticket que tenía disponible para comenzar a hacer la automatización de pruebas, aprovechar el MCP de GitHub, traerme el contexto de ese ticket y empezar a aprovechar el otro MCP, que es el de Playwright, para que efectivamente haga todo ese flujo. Entonces acá voy a volver de nuevo al punto inicial, en el cual le decía, ¿se acuerdan que yo primero le pregunté qué tareas de testing tengo en mi backlog?
fue a buscarlas de nuevo al repositorio y me dice que tengo disponible esa. Y acá vean que le voy a sumar contexto. Y acá vamos a empezar a aclarar algunas cosas. Le subo el contexto de mi estándar de construcción de software y el estándar de Playwright. Entonces le voy a decir, bueno, empezá con la historia de usuario esta, la 1101. Entonces que empiece con el desarrollo de esto. Recuerden que cuando antes le pedí al MCP lo empezó a hacer. Bueno, algo interesante acá. Antes de empezar el desarrollo, directamente se dio cuenta y me dijo, mirá, tenés que seguir un branching model. Entonces, directamente él se encargó de crear una feature branch para comenzar a trabajar en esto. Ni siquiera le tuve que pedir yo, aprovechando también el MCP de GitHub. Entonces, él directamente, como ya tiene parte del contexto de mi proceso de construcción, en el cual en el proceso de construcción yo le digo explícitamente que tiene que crear una rama, una feature branch y comenzar a trabajar sobre eso. Y acá ya comenzó directamente a construirme. ¿Qué cosas interesantes vemos acá? Utilizó PageObjectModel. Yo no le dije absolutamente nada de eso. Le dije comenzar con automatización. Él comenzó a implementar el flujo de pruebas utilizando PageObjectModel, que es un patrón típico y usual. Y acá también yo le definí que quería utilizar para el patrón Arrange Act Assert AAA para estructurar con buenas prácticas mis pruebas. Entonces él también tiene definido eso en el proceso de construcción y no lo hace al azar. Muchas veces lo que nos pasa cuando les pedimos cosas a la inteligencia artificial es que empieza a hacer cosas y no, pero nosotros no lo hacemos así. ¿Por qué empezaste a hacer esto? ¿Por qué? Muchas veces empezamos a trabajar y nos hizo un choclo gigante que después lo tenemos que ir modificando. En cambio acá, como yo le definí, que ahora vamos a ir a ver, el parte del contexto específico, cómo es mi proceso de construcción, le dije cómo quería que construya. En este caso, ¿qué pasó? Empezó a ejecutar y encontró fallos. Encontró fallos y automáticamente se da cuenta en qué falló. No se lo tuve que indicar yo. Indicó, se dio cuenta en qué falló y comenzó a corregirlo. Comenzó a corregirlo, va a ir haciendo cambios dentro del flujo que ya automatizó y lo va a hacer tantas veces, incluso me da información y me dice, me di cuenta que me equivoqué en tal cosa, ¿no? Y entonces voy y lo actualizo. Me va dando información, va haciendo las correcciones respectivas, hasta que en un momento funciona, ¿no? Para también demostrar que no todo es mágico y que claramente hay momentos en los cuales vamos a tener que interactuar, pero fue bastante ágil, ¿no? O sea, se dio cuenta de los errores, los corrigió, avanzó, e incluso me dice, ¿querés seguir con los casos más border o cosas de ese estilo, hacer otras validaciones? Me da sugerencias, ¿no? Y le digo, bueno, yo ya terminé hasta acá porque la historia era hasta ahí, con eso estoy suficiente, y le digo, quiero terminar y subir los cambios. Perfecto. Directamente él se encarga sabe, o se aprovecha de nuevo el MCP, sube los cambios, hace el push, va a crear el pull request automáticamente, y un montón de tarea manual que usualmente haríamos, directamente lo está haciendo nuestro agéntico a partir de expresiones muy sencillas, ¿no? Y ahora, ¿qué le voy a decir? Ya creó el pull request y lo que le digo es suma como revisor a Copilot. Listo, lo va a agregar también como revisor a Copilot. Y ahora si vamos a revisar nuestro pull request, que tiene el incremento de producto que hicimos de nuestras pruebas, ya lo revisó Copilot, incluso nos dice, ojo que tenés algunas cositas ahí que mejorar. Y acá el ciclo podría ser infinito, ¿no? Porque me dio feedback Copilot de la revisión, yo podría volver a mi IDE agéntico y decirle, dame los comentarios que tiene mi pull request. Y de hecho le podría decir, bueno, priorizámelo y decirme qué es lo que puedo corregir ahora o podría dejar en un ticket, que de hecho le podría decir, no, esto no lo voy a corregir ahora, pero crea un issue en GitHub y él va a agarrar todo ese contexto, me va a crear un ticket de GitHub y todo directamente con lenguaje natural y instrucciones muy sencillas. Me va a priorizar, me va a decir incluso, ojo, cuáles son las correcciones que tienen que hacer y me va a sugerir cómo seguir con esto. Digamos, ¿no? Esto es
como mencioné, es un loop que va a ir girando y girando y girando, pero que de alguna manera me simplifica mucho. Ni siquiera tengo que ir a revisar los comentarios. Le digo, tráeme los comentarios y decime vos cuáles son prioritarios. Y acá un poco para ir amalgamando todo. Vieron que tomó como muy buenas decisiones. Usó PageObject Model, o sea, usó patrones de diseño de alguna manera. Estructuró los tests siguiendo Arrange Act Assert, el patrón AAA. Pero ¿por qué tomó esas decisiones? Igual, y yo estoy feliz con eso. ¿Por qué? Porque yo definí en el contexto, le definí todo el contexto de cómo es mi proyecto, cómo es mi solución, cómo lo tengo que resolver. Vieron que yo en un momento le subí como contexto 2 documentos. Primero mi proceso de construcción y luego los estándares para el uso de Playwright. Y ahí está la clave. Yo definí en todo mi proceso cuáles son mis tecnologías, cuál es mi proceso de desarrollo, cómo se dio cuenta que tenía que ir y crear una branch y cómo la tenía que rotular y etiquetar. ¿Por qué? Porque le definí que yo voy a utilizar el workflow de Git y cómo lo voy a hacer y cómo mi branching model, cómo van a ser mis commits. Todo está definido, cómo es mi estándar, cuál es mi lenguaje de programación, cómo es mi política, mi práctica de testing, en el cual yo le diferencio, en el cual hay tareas que no requieren desarrollo, que son este testing exploratorio. Entonces él sabe que si yo le pido acciones que no requieren desarrollo, no me va a ir a crear una rama. ¿Por qué? Porque tiene definido dentro del contexto qué acción tomar con ello. Tiene otra sección en la cual especifica qué hacer para crear documentación. ¿Cómo me creo toda esa documentación? ¿Por qué? Porque yo se la especifiqué. Acá está todo el contexto también de cómo es el estándar para mi proceso de construcción de pruebas automatizadas utilizando Playwright. Está todo detallado. Entonces, de alguna manera, venimos o esto me va a permitir tapar esos gaps, que no le demos tanta, o sea, vamos a aprovechar todo lo que nos da la IA, pero de alguna manera le vamos a definir nuestro contexto, nuestro estándar. Tenemos acá las GitHub, las Copilot Instruction. Si alguien está acostumbrado a trabajar con Cursor, es el equivalente a las Cursor Rules, en el cual también definimos cuáles son todas las reglas que de alguna manera cada petición nuestra va a llevar adosada. Entonces, damos mucho menos margen de alucinación. Y con esto digo mucho menos margen, no digo que no va a alucinar. Digo que nosotros le marcamos la cancha, le definimos cuáles son nuestros principios, le definimos cuál es nuestro estándar, cuál es tu estándar de desarrollo, de construcción, tus prácticas de testing, cuáles son los patrones de diseño que vos utilizás. Y eso permite que tome decisiones mucho más inteligentes y alineadas a lo que nosotros solucionamos en nuestro proyecto, a nuestro contexto. Entonces esto es fundamental mantenerlo, actualizarlo. Esto es algo vivo, es algo que de alguna manera va a estar atado también al contexto de cada uno que tengan sus proyectos. Algunos dicen, no, nosotros no usamos PageObject Model, perfecto, usarán otra cosa. Nosotros usamos otra tecnología, buenísimo. Usamos otro patrón para estructurar los tests, genial. Los informes de pruebas que hacemos, que los hizo muy bonitos, con las evidencias del paso a paso, bueno, nosotros lo definimos otra estructura, genial. Pasa tu proceso, lo definís y eso lo utilizás como parte del contexto de lo que vas a llevar adelante para construir, para explorar y para lo que necesites. Algunas conclusiones. AI First, o pensar todas nuestras soluciones con la inteligencia artificial en el centro, no es el futuro, es el presente, chicos. Es lo que hoy tenemos que salir de acá, darnos vuelta, hablar con nuestros equipos y empezar a evangelizar quizás, ¿no? A comentar que hay una manera mucho más eficiente, una manera más ágil de poder empezar a sistematizar tareas y actividades que quizás en otro contexto o antaño lo hacíamos de una manera muy manual, propensa a errores. Digo, el informe ese que creamos se va a crear siempre con esa misma estructura. No importa si viene alguien nuevo al equipo, listo, ya está definido así. Es fundamental pensar que la IA la tenemos que pensar como que esté siempre en el centro. Ya vimos cómo MCP de alguna manera viene a tapar esos gaps, ¿no? Pueden probar el MCP que quieran. Digo, yo puse para que puedan visualizar el potencial que tienen los MCP, solamente el de GitHub y el de Playwright, pero hoy por hoy hay infinidad.
Y tenemos que pensar en llevarnos a nuestros equipos este concepto, el del backlog proactivo, ¿no? El que nos cuenta cosas, el que nos da información, el que le preguntamos y nos puede decir, ojo que también te falta esto. Y lo vamos a poder hacer de una manera súper interactiva mediante el lenguaje natural. Entonces es algo que tenemos que aprovechar y maximizar. Siguiendo la automatización como engranaje para acelerar ciclos. Digo, lo vimos, ¿no? Con algunos ejemplos prácticos, pero estos ejemplos tranquilamente se lo pueden llevar al contexto de sus proyectos con las herramientas que tengan. Van a poder agilizar y acelerar mucho su proceso de diseño y de construcción, pero sin dudas. Y el último es súper clave. Ya todas las soluciones, desde la idea hasta la puesta en producción en todas las etapas, en cada una de esas etapas tenemos que pensar cómo apalancarnos con el uso de agentes, cómo darle nuestro contexto para que, sin duda, maximicemos el valor que nos da la IA y no caigamos en eso de, bueno, no, la IA hace cualquier cosa. Hay maneras de poder, porque muchas veces hablo con gente y me dice, no, porque al final a mí hace cualquier cosa. Y ahora, cuando empezás a darle contexto, cuando empezás a darle limitaciones, cómo es tu contexto de proyecto, la cosa cambia y cambia de manera radical. Así que muchísimas gracias por estar acá hoy conmigo y creo que fui muy rápido, no sé cómo venimos de tiempo. No, estuviste perfecto de tiempo, tenemos tiempo incluso para una pregunta. Así, muy selectivo, así, porque venimos atrasados y se complicó un poquito al principio tecnológicamente ahí. Pero bueno, una pregunta, podemos aprovechar estos 5 minutos que nos quedan. ¿Alguien? Allá adelante, muy bien. Hola Charlie. Hola, ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bien, gracias por la charla. Y no, la pregunta es concreta. ¿Qué pasa en esas situaciones que los backlogs son títulos y no tenés detalles? Está buenísimo. Vos sabés que yo un poco lo que intento transmitir, obviamente al margen de esta charla, es que esos títulos también nosotros podemos ayudar, ¿no? a todo el equipo de producto, que esos títulos incluso podríamos nosotros crear documentación a partir de ellos. Nosotros podríamos decir, bueno, de estas ideas, ¿no? ¿Qué es lo que estamos resolviendo? Incluso a partir de eso, de qué es lo que estamos resolviendo y pidiendo la información a la IA, vamos también a poder colaborar en la construcción del producto, porque creo que muchas veces, desde el punto de vista de la calidad, quizás nos quedamos un poco afuera en algunos aspectos, pero tenemos la posibilidad de incluso decir, de estos títulos, ¿se está pensando esto? ¿Resuelve esto? ¿No? Y podés directamente agarrar esos títulos, tranquilamente podés comenzar a pedirle, es algo que sugiero mucho, es comenzar a armar a lo que se denomina PRD, que es un documento de especificación de productos. Muchas veces tenemos este problema y tenemos estos títulos, estos tweets que nos dieron. Ayúdame a crear un documento de producto al respecto. Si no lo haces una lista de producto, le sugiero que es una tarea que lo debería poder hacer cualquiera y los incentivo a que lo haga todo el equipo, de proponer qué es lo que estamos resolviendo. Y sin duda eso va a ser un diferencial también. O sea que hay una manera ahí de maximizar esos títulos y convertirlo en productos que solucionen problemas reales. Buenísimo. Despido otro aplauso para Charlie. Muchísimas gracias por tu tiempo.